Hola, hola, ¿cómo les va? Hoy acompaño al licenciado en Artes Visuales Luis Espinosa. Él es artista plástico, crítico de arte, reseñista y docente. Luis, el arte en sus diversas expresiones tiene en este programa una presencia solo posible por la generosidad de artistas como vos. De modo que te agradezco que te sumes a la divulgación que intentamos hacer, con el respeto que ustedes y sus obras merecen. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad que, bueno, muy complacido de poder compartir un momento de charla y de reflexión. Sos profesor de dibujo y pintura Mm. y especialista en formación tecnológica. ¿Qué ganaron y qué perdieron el dibujo y la pintura con la emergencia de la tecnología? Es un tema de discusión entre los docentes especialmente, ¿no? Los artistas en nuestro hacer eh, utilizamos la tecnología, facilita un montón de cuestiones. Eh, pero en la cuestión de la relación con los alumnos o cómo se encuentran los alumnos con las tecnologías, a veces pasa que la emergencia de situaciones tecnológicas, directamente el manejo de la computadora, internet, hace que muchas veces se pierda el espacio de trabajo manual, la actividad de investigación en las artes plásticas, ¿no? Pero bueno, por otro lado, digamos, ayuda mucho para investigar, para desarrollar utilización de programas de dibujo, edición, o sea, mil cuestiones que facilitan, ¿no? Facilita la comunicación también. Vos sabés que el campo, y creo no estar equivocado en lo que digo, de desarrollo de tus obras incluye la poesía visual. Sí. Supongo que es un concepto, pero permitime que sea literal y te pregunte, ¿qué atributos debe reunir una poesía para considerársela visual? ¿Y qué atributos debe tener una obra visual para resultar poética? La poesía visual es un encuentro entre la imagen y la palabra. Eh, que genera algo diferente al poema y algo diferente a la obra visual puramente, ¿no? Entonces por eso, digamos, esta conjunción de imagen y palabra termina en una nueva forma de obra, la poesía visual, donde dialoga lo que dice la imagen con lo que dice la palabra. Puede suceder de mil maneras diferentes, ¿no? Eh, y cada parte de estas dos instancias están aportando algo que se completa con la otra parte, ¿no? Entonces una imagen que, que se lee como imagen eh, tiene una connotación agregada por la palabra, o una palabra que puede ser leída con determinado contexto, se modifica, se transforma por la forma en que está presentada como imagen. Entiendo. Sabes que en otra entrevista te escuché plantear lo que bien podría ser un dilema vocacional.
¿Pinto o escribo? Supongo que la respuesta a esa pregunta nos ayuda a entender que en el arte hay fronteras que el artista visita libremente y resuelve felizmente. ¿Cómo lo resolviste vos para el caso que haya sido un dilema? Sí, en un principio se planteó como un dilema porque, digamos, en el comienzo de mi carrera y de mi formación, yo entendía los compartimentos como estancos, ¿no? Esto es pintura, esto es música, esto es literatura. Y a medida que fue pasando el tiempo y especialmente a través de algunos encuentros con artistas que me marcaron, con maestros que me marcaron, lecturas, fui descubriendo otra cosa, ¿no? Que es la permeabilidad de las fronteras. Eh, Cuando uno se pone a trabajar, y esto es algo que siempre me aconsejaba mi gran maestro, que fue Ricardo Martín Crosa, decía, estudien todo lo que puedan, pero así, cuestiones extremas, ¿no? De aquí, de allá, porque en algún momento todo eso que está estudiado, que saben, que prepararon, que empieza y está a mano en la acción creativa. Entonces, se cruzan dos cosas y ahí están los elementos y las herramientas como para poder trabajarlas, ¿no? Acabas de hacer mención en el sentido de que sos discípulos de Ricardo Martín Crosa, este crítico de arte fallecido en 1993, que definió el umbral estético perceptivo como el grado de dificultad o facilidad con el que una obra entrega sus signos. ¿Por qué pusiste tu mirada en él? Y siguiendo con ese concepto, ¿qué factores pueden operar en el umbral para que sea más o menos perceptivo? Bueno, a Ricardo Martín Crosa lo conocí como maestro mío, como profesor de estética. Eh, Me fascinó de entrada su manera de pensar, su manera de comunicar, su aliento y su generosidad al comunicar su pensamiento y su activación. O sea, yo me sentí activado por él, ¿no? Y esto llevó a que un poco lo siga, vaya leyendo sus escritos, que en un principio me parecían herméticos y que fui trabajando e insistiendo 1000 veces hasta poder un poco empezar a entenderlos. Tanto que, bueno, mi tesis de licenciatura la hice sobre pensamiento de él. Bueno, en este sentido, digamos, fue revelador y fue mi gran maestro, podría decir, ¿no? Luego él acuñó un montón de conceptos, ¿no? El umbral estético perceptivo es uno de ellos, donde analiza una obra a partir de cuánto permite u oculta los datos para que el espectador tenga que hacer una actividad un poco más comprometida o menos comprometida para entender o para conectarse con la obra, ¿no? Entonces, una obra que tenga un alto umbral perceptivo es a veces más compleja de capturar, ¿no? Pero también está en esa situación el compromiso de relacionarse con el espectador como parte activa del proceso creativo, ¿no? O sea que el artista no se queda solo en hacer algo porque le gusta, sino está pensando en que lo que está poniendo en acto en la obra es la activación de la conciencia de otros tantos que no conoce, ¿no? Entonces se propone como un desafío la obra. Me manifestás y hacer referencia que te llamó la atención la manera que tenía de comunicar. Puntualmente, ¿qué? ¿Esta interacción que generaba? Primero una pasión
Pasión en el sentido de una energía, un compromiso. Y luego, digamos, la claridad que él tenía de pensamiento, pero después también la capacidad de llegada, ¿no? El, el detenerse en poder decir las cosas varias veces, de distintas maneras, hasta poder comunicar. En sus escritos, que pude compilar gracias a su propia familia y bueno, investigaciones que hice, uno lee ahí como un lenguaje más refinado, ¿no? Que es el lenguaje que se purifica en la escritura, pero en el contacto cotidiano era transportarse a través de la voz de él, la forma de leer. Era maravillosa la forma de leer que tenía. Iniciaba las clases leyendo un poema, por ejemplo, ¿no? Remarcaste primero una pasión. La palabra pasión se utiliza o es utilizada para hablar de sexo, de fútbol, etc., como sinónimo de entrega y placer. Vos decís que tu obra es pasional. Sin embargo, la etimología de pasión es padecer, sufrir, tolerar. ¿Qué encontraste vos entre todas estas eh, aseveraciones o asignaciones que tiene etimológicamente en la pasión? Eh, Doblemente, doble significado posible, ¿no? Y especialmente el subrayado que haces de lo pasional como que tiene que ver con algo de lo trágico, del sufrimiento. Se acerca, creo yo, a algo que está en la base de la cultura, ¿no? Que es, digamos, toda cultura, todo grupo humano está tratando de, por un lado, darle sentido a la propia vida, que no es una vida independiente, sino una vida comunitaria, una vida que se hace con otros. Y ese sentido está como incluido dentro de un paréntesis, ¿no? Que tiene fecha de vencimiento, digamos. Esta situación de la muerte, del final de la vida, del final de la experiencia de la vida, como un límite, le da sentido a esas cuestiones que, o sea, digamos, nos planteamos, ¿qué hago? ¿No? ¿Espero la muerte o lleno todo esto de intención de vida, de fuerza de vida, de sentido de vida? Me conecto con los otros, que decimos, estamos vivos, hagamos algo que nos ponga, ¿no? Este concepto a mí se me aclaró muchísimo más hace, digamos, muy pocos años con la muerte de mis padres, ¿no? Eh, que dije, bueno, es así, estamos trabajando en sacarle el jugo a esto que tenemos mientras lo tenemos, compartiéndolo, y el arte está como en lo profundo de esa situación, ¿no? O sea, creo que es como un mecanismo que genera la cultura, los seres humanos dentro de la cultura, para ponernos en acto de pensar esta situación de la vida dentro de sus límites, ¿no? Entonces creo que toda obra de arte está activando esas situaciones en el artista primero, que es el sensible, digamos, el que está como preparado para eso, que tiene algunos elementos, ¿no? Digamos, pero tampoco sabe a dónde va, el artista también va a tientas. Lo que le ofrece al espectador es decir, bueno, vayamos juntos a tientas compartiendo esto, ¿no? Y creo que delante de las buenas obras de arte, uno se encuentra ante la propia experiencia de vida, ¿no? Estoy vivo. En algunas obras la interacción eh, es una condición que la constituye. ¿Qué estadio le corresponde a un objeto desde el punto de vista artístico cuando no es intervenido? Bueno, Heidegger habla del objeto
y se pregunta, bueno, ¿cuál es la condición del objeto cotidiano, ¿no? Y bueno, y dice que esta situación de ser la familiaridad del mismo objeto es la cuestión. Es decir, ni darme cuenta que está el objeto, es la esencia del objeto cuando está en lo cotidiano, ¿no? Cuando el objeto, digamos, yo trabajo mucho con objetos intervenidos y con objetos descontextualizados de la utilidad, podría decir, ¿no? Con esto, el objeto pasa de un ámbito donde se invisibiliza en función de ser objeto en sí para transformarse en un objeto que se opaca, o sea, se ve como objeto. Y este objeto empieza a aportar los ingredientes que uno le quiera poner, ¿no? Entonces el objeto ahí empieza a transformarse en obra. Una obra que por otro lado dialoga con lo cotidiano, ¿verdad? Se ve un objeto que en otro contexto es un objeto utilitario y ni me daba cuenta que estaba, y ahora lo estoy viendo y este objeto me está hablando, me está accionando, me está generando una reflexión, ¿no? Me estás hablando del momento creativo. Desde tu experiencia, ¿cómo es para vos el momento creativo? Quiero aclararte que suelo preguntarle esto a los artistas buscando regularidades que no encuentro. Sí, el momento creativo hay que rastrearlo, ¿no? Hay que buscarlo por adentro porque son situaciones que tienen la apariencia de emerger así como súbitamente. Creo que en la disposición de un artista hay un estado de permeabilidad entre las cosas que tenemos que hacer y ese dejar fluir esta percepción de la vida, podríamos decir, ¿no? La percepción de la vida, digamos, uno puede decir, bueno, vivimos, queda todo en palabras. Ahora, en el momento en que esa percepción de la vida se puede atrapar en una forma que está dentro de los dominios de materiales y técnicas que el artista tiene, en ese momento es donde emerge como una especie de fuerza interior, de voluntad, de ponerse a trabajar urgente para atrapar eso que se empieza a manifestar. Y entonces, bueno, la materia del mundo, digamos, la pintura o el objeto o la palabra, se hacen moldeables en función de esa emergencia, ¿no? En 2011, en una entrevista que diste para Canal A, hiciste una referencia a tu barrio, Villa Crespo. Creí entender que el barrio es una fuente de situaciones para vos y que esas situaciones te otorgan la posibilidad de un juego de palabras que conducen a lo humano. ¿Podrías ampliar ese concepto o esa idea? Sí, principalmente una de mis raíces con la palabra tiene que ver con mis lecturas de Leopoldo Marechal hace tiempo y que continúo, digamos, pero centrado en ese momento de formación, ¿no? En el Adán Buenos Aires, que transcurre en Villa Crespo, yo encontraba los lugares, a veces con algún nombre cambiado, pero encontraba los lugares donde yo frecuentaba el barrio, ¿no? Puestos en palabras. Y tanto que, bueno, intenté como reconocer esa geografía de Villa Crespo. Y, por ejemplo, el Cristo de la Mano Rota se volvió a hacer en la iglesia de San Bernardo porque yo leí el párrafo esto del cura de San Bernardo, dije, mira, está este
esto de Leopoldo Marechal, la estatua no está más. Y él se puso a investigar, consiguió las dos fotos que quedaban, o que había, de Cristo de la mano rota, y lo mandó a hacer por un escultor, ¿no? Y ahora está instaurado de vuelta. Ese tipo de cosas, ¿no? Del barrio. El barrio en realidad es el micromundo que conecta con el macromundo. Entonces, uno en la cosa cotidiana, en ver cómo el verdurero escribe en chapitas, ¿no? la, la mercadería que tiene, o cómo las cosas cotidianas del barrio aparecen en función de imagen y de palabra, es ahí donde voy encontrando datos que me motivan, ¿no? Entonces, caminar por el barrio es ir viendo cómo funciona la gente, cómo se relacionan, cuáles son los problemas, inclusive así las instituciones barriales, las cosas que van emergiendo dentro del barrio, ¿no? Convengo con aquellos que sostienen que hacemos política aún cuando nos cepillamos los dientes. El arte es muchas veces un canal privilegiado para denunciar, transgredir, señalar. Eh, ¿Cuál de tus obras refleja más y mejor alguna de tus indignaciones? Yo no tomaría la política desde el lado de las indignaciones, ¿no? A mí me parece que estamos en una época donde hay un nivel de manejo de la política que es el partidario, las elecciones, votaciones, un bando, otro bando. Yo creo que desde un lugar de arte me puedo poner en una situación que esté por fuera de esas cuestiones, aunque yo después vaya y vote, ¿no? Sí, en ese caso hablaríamos de política partidaria. Sí, Por eso digo, te pero dije, va más allá, ¿no? claro, yo digo, lo pienso más como una situación donde la política es el lugar de organización de las comunidades, donde toda esa ensalada que después terminamos viendo mediáticamente, ¿no? Es el ajuste de fuerzas internas que van generando debate, ¿no? Creo que ahora en Argentina estamos en un tiempo donde empieza a aparecer una situación de debate donde soportamos que otros hablen, digan, ¿no? Y que se responde con pensamiento, se responde con lo que sea, pero dentro de un ámbito de discusión. Tuvimos épocas de violencias y de imposiciones terribles, ¿no? Entonces me parece que ese es el plano donde la obra de arte puede funcionar, en tanto generar reflexión política. Eh, Hay una obra que se expuso y se va a volver a exponer ahora en una muestra de arte y política. Eh, tiene varios nombres, en realidad se llama $2, en un sentido irónico. Está hecha con $2, ¿no? Eh, y los $2, uno está pegado, como una especie de collage, ¿no? Pegado en el centro, armando como una especie de muralla, y adentro, con la tipografía del dólar, se lee centro, ¿no? Y por afuera, con un viejo juego de truco de magia que yo hacía de chico, que era agarrar una carta y cortarla de determinada manera, de tal manera que la carta se abría y uno podía pasar la cabeza. Bueno, de esa misma manera corté un dólar, ¿no? De tal manera que quedó un círculo, ¿no? Entonces, alrededor del círculo, también con la tipografía del dólar, puse periferia, ¿no? La idea de un juego de lo que sucede siempre en Argentina, ¿no? Con esta situación de estar todos detrás del dólar, pero bueno, el centro y la periferia. Estamos en la periferia. Que quién queda y quién queda, ¿no? Finalmente, Luis, por favor, comentanos qué significó para vos el premio que recibiste como artista revelación. Recibí varios premios, pero este en particular es el único que publico.
porque tiene una connotación especial. No es un premio, digamos, institucional, en el sentido de entonces, un segundo premio que saqué en un concurso, un tercer premio que saqué en otro, una mención. No. Este es, casi diría, un premio dado por pares. Fernando García Delgado y Fernando Fasolari han inventado este premio, que es el Clamor Bresca, y lo han otorgado así por distintos motivos a distintos artistas, ¿no? Este de artista revelación a mí me conmocionó en el momento que me lo dieron, porque yo sentía ahí que era la mirada de los pares, ¿no?, que me devolvían a mí algo de lo que yo había emitido de alguna manera, ¿no? Y eso me pareció lo más potente, lo más fuerte para instaurarme también como artista, ¿no? Entonces lo tomo, digamos, como casi, digamos, el premio más válido, ¿no? Porque es el que me dicen los colegas, que ya son amigos ahora, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es un gran homenaje. Y el origen del premio también es interesante porque Clamor Bresca, ¿no? Bresca era Sofía Bresca, mujer de Henri Gaudier, algo así era el nombre, que él se puso Gaudier Bresca asimilando el apellido de ella. Esto transcurre en la época de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ezra Pound lo convoca, o se conocen con Gaudier, bueno, y participa del movimiento vorticista, pero lo mandan a la Primera Guerra Mundial y en 1915 muere en el frente. Sofía Bresca en el 18 hace una muestra sobre las pocas obras que habían quedado de él, que a los 23 años muere en el frente, ¿no? Entonces esta situación de la recuperación de la obra del artista está en la base de este premio, ¿no? Mira qué bien, por eso es tan significativo para vos. Sí, sí. Luis, gracias, espero que hayas estado cómodo. Muy cómodo. Muchas gracias a ustedes. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Larga y buena vida para todos.